Comenzamos, mis hermanos. Allá vamos. Y como yo puedo quitar esto aquí. Amén. Deuteronomio 27. Como bien tiene su título, la ley en piedra sobre el monte Ebal. Y vamos a ver en qué consiste todo lo que este capítulo nos enseña en el día de hoy. Porque créanme, mis hermanos, que nos enseña. Aún yo estoy escuchándolo nuevamente y el Señor sigue enseñándonos. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Deuteronomio 27, la ley en piedra sobre el monte Ebal. Entonces, el capítulo 27, ¿hay alguien que quiere decir algo? En el capítulo 27 de Deuteronomio, marca un momento significativo en la vida de Israel. Aquí Moisés instruye al pueblo sobre la ratificación de su pacto con Dios al entrar en la tierra prometida. Este capítulo es una preparación para recordar la ley y reafirmar su compromiso con Dios mediante ceremonias solemnes. Recordándole siempre, como siempre les decimos, que este libro de Deuteronomio es la segunda ley o simplemente recordándole a Moisés a la nueva generación toda la ley. Entonces, esto es una de lo último que hace Moisés antes de que el pueblo, una de las últimas cosas que hace Moisés antes de que el pueblo cruce el Jordán hacia la tierra prometida. Las últimas instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel antes de cruzar hacia la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán. Entonces, ¿en qué contexto histórico? Siempre nos gusta hablar sobre el contexto histórico en el que estamos hablando, en el que está el capítulo, en el que estaba el pueblo de Israel en estos momentos. Sé que los israelitas habían salido de Egipto, como hemos venido estudiando, bajo la dirección de Moisés y habían vagado en el desierto durante 40 años debido a su desobediencia. Esto lo vemos en Número, en los capítulo 14, en los versículos del 33 al 34. Entonces dice que ahora una nueva generación estaba preparada para entrar en Canaán bajo el liderazgo de Josué, recordándoles que Josué fue el sucesor de Moisés, fue el líder escogido por Dios para que llevara el pueblo a la tierra prometida. Dice que este capítulo refleja la transición entre Moisés y Josué, así como la reafirmación del pacto antes de conquistar la tierra prometida. ¿Por qué decimos que es la transición? Porque como bien les estábamos diciendo, les estaba diciendo, como bien hemos leído en este capítulo, le digo hemos leído porque entendemos que todos leemos el capítulo antes de estudiarlo. Y si no, bueno, lo estamos leyendo acá. Eh, ya como les estaba diciendo, es una de las últimas cosas que hace Moisés, de las últimas instrucciones que Jehová le da a Moisés y que Moisés le da al pueblo antes de cruzar el río Jordán, antes de pasarle el liderazgo a Josué. Entonces, una de las cosas que también se ve acá en el contexto histórico es el pacto en el Sinaí renovado. Todos recordamos lo que era el pacto en el Sinaí. Dice, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí incluía la ley, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, que eso lo vimos en los capítulos del 19 al 24 del libro de Éxodo. Estoy hablándole de lo que marca el contexto histórico en el que estamos hablando sobre el pueblo de Israel. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 27, se renueva este pacto. Estamos hablando del pacto en el Sinaí. Se renueva este pacto y establece un acto solemne para reafirmarlo en la tierra prometida, subrayando la fidelidad de Dios y la responsabilidad del pueblo. ¿Por qué le decimos que la fidelidad de Dios? Porque fue un pacto que Jehová hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando lo estudiamos en los capítulos 19 a 24, que es cuando Jehová le entrega la ley al pueblo.
Entonces, por eso decimos que se lo entrega a esta generación que salió de Egipto. Pero recordando que aquí en este capítulo Moisés está recordándole nuevamente la ley a toda esta nueva generación. Entonces Jehová decide hacer una renovación del pacto que él hizo con el pueblo de Israel. Ahora, esta renovación del pacto del que hizo Jehová en el monte Sinaí, lo va a hacer con esta nueva generación que va a cruzar el río Jordán, que va a conquistar la tierra prometida. Entonces, vamos a estar viendo el capítulo en dos puntos. El primero es el orden de escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal, que esto está en los versículos del 1 al 10, y en los versículos del 11 al 26 se estudia lo que son las maldiciones en el monte Ebal. En estos dos términos vamos a estar viendo, se divide el texto en estos dos puntos: la orden que se le da para escribir la ley en piedra después que cruzan el río Jordán, y las maldiciones en el monte Ebal. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar ya la explicación, como bien dice el subtítulo, explicación por los versículos. Y vamos a estar viendo los versículos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Estamos hablando de los versículos del 1 al 4, órdenes que Moisés con los ancianos le dan al pueblo de Israel. Y hay algo bien claro que se le dice aquí al pueblo, que lo que tienen que hacer después que ellos crucen el río Jordán, después que ellos crucen el Jordán, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a levantar un altar. Dice que van a levantar piedras que Jehová les ha mandado. Dice que las van a revocar con cal, estas piedras, y dice que los van a hacer en el monte Ebal. Fíjense en cuántos requisitos Jehová le está dando. Moisés y los ancianos le están diciendo a esta nueva generación de lo que tenían que hacer. Dice que en estos versículos Moisés y los ancianos ordenan al pueblo que al cruzar el Jordán levanten grandes piedras, las recubran de cal y escriban la ley en ellas. Estas son las ordenanzas que Moisés y los ancianos le dan al pueblo de Israel. Lo que tenían que hacer después que ellos cruzaran el río Jordán y llegaran al monte Ebal. Entonces, continuamos. Y hubo algo que me llamó a mí la atención, y es por qué Jehová dice que había que recubrir las piedras con cal. Y yo le estuve buscando el concepto de lo que es la cal. Sé que cal es un material químico derivado de la piedra caliza, que es como lo conocemos, el carbonato de calcio, sometida a altas temperaturas para producir óxido de calcio, que es la cal viva. Cuando se mezcla con agua, se convierte en hidróxido de calcio. Dice que se llama entonces conocida como cal apagada. Dice que es una sustancia blanca y suave. Esto es lo que es la cal. Es una sustancia blanca y suave. Sabemos, conocemos de ella que se usa para pintar y es blanca. Entonces dice, ¿por qué? Porque, como bien le está diciendo, ¿por qué recubrir estas piedras con cal? Ya vimos lo que es la cal, cómo es la cal, que es una sustancia, dice que es una sustancia suave y que es una sustancia blanca. Entonces, por varios propósitos simbólicos y prácticos, el Señor manda a cubrir estas piedras con cal. Y una de las cuestiones, uno de los propósitos que tiene es porque había que hacer la ley visible y clara.
Eso es uno de los propósitos, que había que revocar estas piedras con cal. Y lo primero es que la ley tenía que ser visible y clara. ¿Qué significa? Que la ley tenía que verse claramente. Todo el que la observara tenía que verla. Cuando tú pintas algo de blanco, en este caso, como estamos hablando de la cal, y tú escribes en ella, ese blanco hace resaltar todo lo que tú puedas escribir en ella. Entonces, la ley tenía que ser visible y clara, tenía que verse en todos los aspectos, donde quiera, todo el que se asomara, que viera que había un altar, tenía que reconocer, tenía que ver la ley. Dice que esto simboliza que la ley de Dios debía ser entendida y conocida por todos. Entonces, el otro propósito por el cual tenía que ser recubierta con cal era para promover durabilidad, es decir, para que durara. Dice que la cal, yo estuve investigando, dice que la cal actúa como un sellador. Dice que protege las inscripciones en la intemperie y asegura que las palabras permanezcan legibles por mucho tiempo. Dice que esto subraya la permanencia e importancia de la palabra de Dios. Entonces, el segundo motivo por cual el Señor las manda a recubrir con cal es para que la palabra permaneciera. Entonces, el otro punto, que por qué se manda a revocar con cal, es para presentar pureza. Dice que en la Biblia el blanco y la cal son símbolos de pureza y santidad. Eso se refleja en el versículo 1:18 de Isaías, cuando la palabra dice que si tus pecados son rojos como el carmesí y van a ser blancos van a ser tan blancos como la blanca nieve. Parafraseando la palabra, si alguien puede buscar el capítulo, por favor, Isaías 1:18, ayúdenme con los versículos. Isaías 1:18, ¿alguien lo tiene? Mm. Isaías Amén, yo lo tengo. Amén. Dice, 1:18. venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo es la nieve? Blanca. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, por eso es que se reconoce que el blanco significa la que cosa, significa pureza. Entonces, el tercer objetivo por el cual se manda a revocar con cal es porque representa pureza. Entonces, el otro punto por el cual se manda a revocar con cal es por el contexto cultural. ¿Por qué por el contexto cultural? Porque dice que en el Mediano Oriente antiguo dice que cubrir los monumentos de piedra con cal era una práctica común para resaltar inscripciones importantes. Dice que los israelitas seguían esta técnica familiar para asegurar que el mensaje de la ley fuera destacada. Era una forma de destacar cuando se pintaba de cal algo, era para resaltar, en este caso, ¿qué es lo que quería el Señor resaltar? Resaltar la ley. Entonces, el otro punto por el cual se revoca de cal es que es para resaltar la centralidad de la ley. ¿Y por qué? Porque estas piedras eran visibles para todo el que cruzaba el río Jordán. Porque recuerden es que después que se cruza el Jordán, en el monte Ebal, era que se iba a levantar este altar. Dice, la cal ayudaba a que la ley resaltara como recordatorio constante a su pacto con Dios. Entonces, estos son los motivos por el cual el Señor manda a que se levantara un altar, a que se levantara un altar y entonces se pintara de cal, se recubriera completamente de cal. ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿qué Amén. importancia? Esto tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque subraya la necesidad de que la ley sea accesible para todos, grabada permanentemente como señal de obediencia. ¿Por qué como señal de obediencia? Porque eso fue lo que Jehová le mandó hacer al pueblo. Y el pueblo obedece la voz de Jehová. Levantan este altar, lo pintan, como decimos, lo pintan con cal y entonces inscriben en ellos la ley. Entonces tiene una gran importancia y es cuál, es para
subraya la necesidad de que la ley sea accesible para todos, es decir, que todos tengan acceso a la ley, todos puedan ver la ley, incluso todo aquel que cruza el río Jordán podía ver la ley de Dios. Entonces, yo estuve buscando, indagando, investigando, y esto tiene una gran aplicación actualmente para cada uno de nosotros, como también lo tuvo para el pueblo de Israel, lo tiene para nosotros. Dice que así como los israelitas debían recordar la ley, nosotros debemos mantener la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Como lo dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y recordemos qué fue lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando le hace el llamamiento a Josué y qué fue lo que le dice. Dice, nunca se apartarán de tu boca este libro. ¿Qué libro le está hablando? El libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el objetivo principal que tenía levantar este altar, pintarlo de blanco con la cal y inscribir en ellos la ley, era para subrayar la necesidad que tenía el pueblo, que todo el pueblo tenía que tener acceso a la ley. Y mis hermanos, es algo que tenemos que poner en práctica, que lo estamos haciendo gracias al Señor, el Señor en su gran misericordia. Primeramente, como siempre decimos, en su corazón ha puesto esto que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos meditando todos los días en la palabra del Señor. Y entonces, así como lo hizo el pueblo de Israel, que debían recordar la ley, nosotros debemos mantener la palabra de Dios presente en nuestras vidas 24/7. Y como bien les estaba diciendo, como dice el Salmo 119:11, dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice que así como las piedras retocadas con cal hacían la ley más visible, dice que en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles enfatizan la necesidad de que la palabra de Dios esté escrita no solo en tablas o piedras, sino en los corazones de los creyentes. Como dice la palabra en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bendito el nombre de nuestro Señor. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que es el que vive, es el que mora en cada uno de nosotros, escritas no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, mis hermanos. La palabra de Dios tiene que estar sembrada en nuestros corazones. La ley de Dios tiene que estar sembrada en nuestros corazones, escrita en nuestros corazones. ¿Y quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, seguimos en los versículos y no sé por qué se me ha rayado toda la diapositiva. En los versículos del 5 al 8 dice, y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Sigue Moisés y los ancianos dándole instrucciones a esta nueva generación, al pueblo de Israel, lo que debían de hacer cuando cruzaran el río Jordán, que llegaran al monte Ebal, y lo que tenían que hacer, dice que iban a levantar, dice que edificarán un altar a Jehová, altar de piedras, y dice que estas piedras, dice que no podían ellas ser talladas, no podían, dice que nada, dice no alzarán sobre ellas instrumentos de hierro. Dice que esas piedras enteras, completamente, sin hacerle nada, dice que con ellas iban a edificar un altar
a Jehová. Dice que Dios manda construir un altar en el monte Ebal por razones espirituales y simbólicas que las vamos a estar viendo más adelante, que destacan el pacto entre Dios e Israel y su relación con la ley. Recordando siempre que es Dios el que pacta con el hombre. Fue Dios el que pactó con el pueblo de Israel desde allá, desde el monte Sinaí, cuando le entrega por primera vez la ley. Entonces, mis hermanos, seguimos. Dice, ¿qué significado o qué razones tiene levantar este altar? Como Jehová lo manda, como a través de los ancianos y de Moisés. Dice que un altar de piedras, Jehová es específico, dice que era un altar de piedras sin labrar por hierro. Dice que un altar de piedras sin labrar subraya que la adoración a Dios debe ser simple y no contaminada por el esfuerzo humano. Y esto no era capricho de Moisés, no era capricho de los ancianos. Simplemente así lo mandó Jehová. Éxodo 20:25. Dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Era algo establecido por el Señor mucho antes. Cuando se le levantaba altar a nuestro Señor, no se podían labrar las piedras, porque así lo estableció y lo dijo él en Éxodos 20:25. Que si se le iba a levantar altar de piedra, dice que no se podían labrar de cantería, porque dice que si alzabas herramienta sobre él, entonces ibas a profanar ese lugar, ese altar que se iba a levantar para nuestro Señor. Entonces, el Sierva, segundo punto, dígame usted, ¿qué significa labrar? el labrar es cuando tú labras la tierra, cuando tú, por ejemplo, cuando tú abres hoyos en la tierra, cuando tú cultivas la tierra, labrar. Amén. ¿Entendiste? Amén, amén. Entonces, el segundo punto, mis hermanos, ¿cuál es el significado de este altar y por qué razones? Dice que un lugar de recordatorio del pacto. ¿Por qué un recordatorio del pacto? Como bien les estaba diciendo, el primer pacto se hizo allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le da por primera vez la ley al pueblo de Israel. Dice que el Señor manda, dice que el altar debía servir como un recordatorio visible del pacto de Dios con Israel al entrar en la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, esto es tan importante. ¿Por qué razón? Porque esta era la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Era una generación que estaba escuchando, era una generación que estaba escuchando a través de Moisés, una generación que estaba escuchando a través de sus padres, de todo lo que Jehová había hecho con ellos desde que habían salido de Egipto. Habían escuchado por sus padres que Jehová se le apareció en el monte Sinaí, la montaña que humeaba, y ahí Jehová le habló al pueblo, y ahí Jehová le da por primera vez esta ley, le da la ley al pueblo de Israel. Entonces, era una necesidad de Jehová, era una necesidad que había que recordarles el pacto a esta nueva generación. Y entonces es por eso que se hace nuevamente, Jehová manda hacer un altar nuevamente y entonces hace un recordatorio de este pacto. Mis hermanos, amén. Bendito Dios. Sí, el primer pacto se hace en Génesis, pero estamos hablando de cuando se da la ley que se da acá en el monte Sinaí por primera vez. Sabiendo siempre claro que el primer pacto se hizo con allá con Abraham, la promesa que se le hizo al patriarca. Entonces, mis hermanos, hay algo tan importante aquí, dice que un lugar de recordatorio del pacto. Y eso me llevó a Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo Jesús dice la palabra que Cristo vino a renovar un pacto. Cristo Jesús, como dice la palabra en Hebreos 9:15 y también lo vemos en Hebreos 12:24. Dice la palabra en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a que ella se cumpliera. Dice que Él vino a cumplir la ley.
Dice que en el Mateo 5:17 dice que esto es la renovación del pacto. Dice que Jesús cumple las promesas que se le habían hecho a Israel. Y dice que establece un nuevo pacto con su pueblo, donde se cumple lo profetizado en el libro de Jeremías, cuando él dice que Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo. Una vez más, el Señor sigue renovando su pacto con el hombre. Lo hizo con Abraham, lo hizo en el monte Sinaí, lo hizo con esta nueva generación y lo hizo con Cristo Jesús. Él renovó el pacto para nosotros. Bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, el otro punto dice que es el papel de los sacrificios. Recordándoles que ahí en ese versículo, el Señor le dice a Jehová, le dice a Moisés, Moisés le dice al pueblo que dice que y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Es decir, que ellos tenían que levantar este altar y ellos iban a ofrecer sacrificios allí a Jehová. Dice que ofrendas de paz y que las iban a comer allí en ese lugar, en el monte Ebal. Entonces, mis hermanos, uno de las importancias, los significados o razones por las que Jehová manda hacer este altar es el papel de los sacrificios. ¿Y por qué el papel de los sacrificios? Porque los holocaustos y sacrificios de paz ofrecidos en el altar simbolizaban la necesidad de expiación por los pecados y la restauración de la comunión con Dios. Esto anticipa el sacrificio perfecto de Cristo, quien como nuestro mediador llevó la maldición del pecado sobre sí mismo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que se es colgado en un madero. Mis hermanos, aquí vemos, Jehová manda hacer un sacrificio, manda hacer sacrificios de paz. ¿Para qué cosa? Dice que él simbolizaba la necesidad de expiar los pecados y la restauración de ¿quién? La restauración de la comunión con Dios. Entonces, en Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. Lo vemos en Hebreos 9, bendito Dios, en los versículos del 11 al 15. Dice que Cristo es el sacrificio perfecto. Esto es, como le decimos, una tipología de Cristo. Este sacrificio que se iba a hacer allí, este sacrificio que se hizo allí, en este altar, tipifica, se ve el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino, cuando Dios se hizo carne, vino y se sacrificó por la remisión de ¿qué? Por la remisión de nuestros pecados. Recordando que estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él vino y nos redimió a cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, esto es una de las importancias del significado que tiene este altar que Jehová manda hacer después que el pueblo cruza el río Jordán. El papel de los sacrificios tenían que ser, simbolizaba la necesidad de expiar los pecados y restaurar la comunión con el Señor. Entonces, el otro punto es que es un lugar de obediencia y de agradecimiento. Es otro de los significados de este altar. Sé que el altar era un acto de obediencia directa a las instrucciones de Dios. Ellos estaban obedeciendo a los mandamientos, a lo que Dios les había mandado que tenían que hacer, reforzando la importancia de cumplir sus mandamientos. Los sacrificios de paz, que los vemos en el versículo 7, también simbolizaban gratitud y comunión con Dios. Y el otro objetivo de este altar que simbolizaba que es escribir la ley en el altar. Dice que la escritura de la ley en las piedras del altar subraya la centralidad de la palabra de Dios en la vida del pueblo. Era un recordatorio visual de los mandamientos que debían guiar su vida en la tierra prometida. Y el último punto aparte de este versículo es la ubicación en el monte Ebal. ¿Por qué la ubicación en el monte Ebal? Lo vamos a estar viendo ahora, un poquito más adelante. Jehová manda
a construir ese altar en el monte Ebal. Y vamos a ver por qué lo manda a hacer en el monte Ebal. Entonces, en los versículos del 9 al 11, solo vamos a estar viendo ahora por qué en el monte Ebal. En los versículos del 9 al 11 que dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sé que Moisés y los sacerdotes llaman a Israel a escuchar, enfatizando que ahora son el pueblo de Jehová. Hay algo claro aquí. Moisés dice que Moisés y los sacerdotes hablan a Israel y le dicen, guarda silencio y escucha. Oh Israel, dice, porque hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Entonces, hay algo muy importante aquí y se habla muy claro en este capítulo y en este versículo. Dice que en ese momento dice que el Jehová llama al pueblo, pasan a ser, como dice la palabra, dice que han venido a ser pueblo de Dios, han venido a ser pueblo de Israel. Como bien le estaba leyendo aquí, Moisés y los sacerdotes llaman a Israel a escuchar, enfatizando que ahora son el pueblo de Jehová. Eso es lo relevante en estos versículos del 11 al 13. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Ya estamos hablando, vamos a ver quiénes son los que van a estar sobre el monte Gerizim. Las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, que le dije que vamos a estar hablando sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, hubo algo, hay algo que me llamó la atención acá y dice que es que Moisés instruye que las tribus se dividan entre los montes Gerizim y Ebal para pronunciar bendiciones y maldiciones. Entonces, vamos a ver por qué el Señor manda a dividir al pueblo de Israel del 6 y 6. Vamos a ver por qué manda a que vayan, unas tribus vayan al monte Gerizim y otras vayan al monte Ebal. Hay una causa, dice que es para pronunciar qué cosa, bendición y maldición. Entonces, ¿por qué Dios usa estos dos montes? ¿Por qué el Señor determina estos dos montes? Dice que Dios utiliza los montes Gerizim y Ebal como símbolos de bendición y maldición. Ahora, ¿por qué Jehová los usa como símbolos de bendición y de maldición? Dice que hay un contraste visual y geográfico. ¿Por qué un contraste visual y geográfico? Dice que el monte Gerizim queda ubicado al sur. Dice que es conocido por su vegetación y fertilidad, que lo hace que un símbolo ideal de la bendición de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia. Dios quiso que el pueblo visualizara, que el pueblo viera. Si tú me obedeces visualmente, ¿qué era lo que tenía? Dice que el monte Gerizim, ¿cómo era? Dice que era un monte que tenía gran vegetación y tenía una gran fertilidad. Ahora vamos a ver el monte Ebal. Dice que el monte Ebal queda situado al norte. Dice, es más árido y rocoso. Cuando estamos hablando de árido y rocoso, yo se los voy a mostrar más adelante. Dice, es de roca y es más seco. Dice, lo que representa la maldición, que resulta, ¿qué cosa? La desobediencia. Recuerden, como siempre hemos hablado, obediencia significa ¿qué? Bendición. Desobediencia significa ¿qué cosa? Maldición. Entonces, ¿por qué es un contraste visual y geográfico? Uno se encuentra en el norte y el otro se encuentra en el sur. Entonces, uno es un monte, el monte Gerizim es un monte donde era un monte que abundaba la vegetación y la fertilidad, y en el monte Ebal, ¿qué es lo que era? Era un monte árido y rocoso. Por supuesto, si es un monte árido y rocoso, la vegetación es escasa en este lugar. Entonces, el Señor los ubica dos montes, uno al norte y otro al sur, uno con unas condiciones y otro con otras condiciones. Era para que el pueblo
visualizara, el pueblo viera cuando se llevara a cabo la proclamación de cuando se pronunciara la maldición y cuando se pronunciara la bendición, qué era lo que iba a traer tu obediencia y qué era lo que iba a traer tu desobediencia. Dice que este contraste físico era una ilustración viva de las consecuencias de elegir entre la obediencia, que significa vida y prosperidad, y la desobediencia, que es muerte y maldición. Entonces, mis hermanos, yo les quise buscar estos ejemplos. Aquí tenemos Monte Gerizim, por supuesto, es una pintura. Monte Gerizim, que significa qué cosa? La bendición de Jehová. El monte que se encontraba en el sur, donde iban a estar 6 de las tribus de Israel. Entonces, el monte Ebal, que era el que iba a estar en el norte, que es el que estaba situado en el norte. Recordamos que todo esto es después que ellos cruzan el Jordán. Entonces, estaban uno al frente del otro y dice que los levitas iban a ponerse ¿dónde? Iban a ponerse en medio. Entonces, miren cómo estaba viendo, hay un monte rocoso, árido, un monte seco. Dice que estos ambos montes juntos reflejan la libertad de elección y las consecuencias claras de seguir o rechazar el pacto con Dios. Si tú aceptas el pacto con Dios, tú aceptas obedecer a Jehová, entonces Jehová le estaba mostrando al pueblo que si me obedeces, vas a tener bendición, como lo estaban visualizando en el monte Gerizim. Si desobedeces la ley, era una visualización clara de lo que iba a suceder si desobedecías, que estamos hablando de la maldición. Entonces, está claro lo que es el monte Gerizim y el monte Ebal. Sí, Entonces, sí, sí. que la distribución de las tribus, yo aquí les traje más o menos también una representación, como le estamos hablando. El monte Gerizim es este que está acá, que lo dice Ujú. ahí, hay muchas letras en hebreo. El monte Gerizim, como estamos viendo, un monte que queda al sur, un monte de donde hay vegetación. Entonces, el monte Ebal, donde está, ahí está árido, Claro. está seco, y entonces ahí el Señor habla bien claro que dice que en el monte Gerizim iban a estar las tribus, mírenlas aquí, las tribus de qué, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el monte Ebal iban a estar las tribus de quién, de Rubén, de Gad, de Aser, Zabulón, de Dan y Neftalí. Y hay una visualización aquí también que lo estamos viendo aquí, que es de cuando los levitas, dice que la palabra que los levitas tenían que ponerse en el medio. Dice que la ubicación de los montes permitía un efecto razonante para todo el pueblo. ¿Por qué razonante? El pueblo tenía que razonar y es lo que le estábamos viendo, lo que significaba la bendición y lo que significaba la maldición, lo que significaba el monte Gerizim, lo que el Señor les quería enseñar, lo que querían que ellos visualizaran, lo que Él quería que el pueblo visualizara con el monte Gerizim y lo que Él quería que visualizaran con el monte Ebal. Dice que refleja la verdad espiritual de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y es lo que hemos visto y hemos hablado y lo vemos en Gálatas 6:7, que dice la palabra que nuestras decisiones acarrean, ¿qué cosa? Consecuencias. El pecado, la desobediencia acarrea consecuencias. Tenemos un Dios que nos perdona, tenemos un Dios amplio en misericordia, grande en misericordia, tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero que si tú te arrepientes, Él te perdona, pero hay que pagar una consecuencia por la desobediencia, una consecuencia por no querer obedecer la ley de Dios. Entonces, seguimos. Dice, ¿por qué el monte Ebal? Y aquí va la explicación de por qué el Señor escoge el monte Ebal para proclamar la maldición, para pronunciar la maldición. Y dice, el primer punto que es un simbolismo de la separación. ¿Por qué de la separación? Dice que el monte Ebal se encuentra en la región de Samaria, en el norte de Israel, y es considerado un lugar de separación entre las tribus del norte y las tribus del sur. Dice que al pronunciar la maldición en este lugar, simboliza la separación entre aquellos que obedecían a Dios y aquellos que no le obedecían. El segundo punto es, dice que ¿por qué el monte Ebal? Dice, porque hay una asociación con la idolatría. Dice que el monte Ebal había sido un lugar de idolatría en el pasado, donde los israelitas habían adorado a dioses falsos. Al pronunciar la maldición en este lugar, se estaba condenando la idolatría
y la desobediencia a Dios. Porque dice que hay un contraste con el monte Gerizim, porque hay un contraste, porque el monte Gerizim, que se encuentra enfrente del monte Ebal, se encuentran frente a frente, fue elegido para pronunciar las bendiciones. El contraste entre los dos montes simboliza la elección que tenían los israelitas: obedecer a Dios y recibir bendiciones, o desobedecer y recibir maldiciones. Ahora, hay una visibilidad y accesibilidad. ¿Por qué el Monte Ebal? Porque el Monte Ebal es un lugar visible y accesible desde la ciudad de Siquem, que era un importante centro de cultura y comercio en la región. Dice que esto permitía que la ceremonia de la maldición fuera presenciada por un gran número de personas. Uno de los objetivos era que muchos escucharan si no decidían seguir los mandamientos de Jehová, qué era lo que iba a acarrear si no cumplías con las ordenanzas de Jehová, tu Dios. Ibas a acarrear qué cosa? Ibas a acarrear maldición. Y el objetivo era de que escucharan qué era lo que sucedía con la maldición. Entonces, seguimos. Dice, claros hasta ahí, mis hermanos, este punto, porque Clarísimo. Claro, vamos a los claro. versículos 14, del 14 al 26. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, recordándoles que esta pronunciación de la maldición fue pronunciada, valga la redundancia, en el monte Ebal. Ahora dice que estos versículos, los levitas proclaman las maldiciones para quienes desobedecen la ley, y el pueblo tenía que responder con un amén. Yo sé que todos conocemos lo que significa la palabra amén, pero yo quise traérsela visualmente para que dice qué significa así sea, Así sea. verdaderamente o es cierto. Es una expresión de afirmación y acuerdo utilizada para confirmar una oración, declaración o compromiso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento representa confianza y aceptación de la voluntad de Dios. Y era lo que estaba haciendo el pueblo, que lo que tenía que hacer el pueblo cuando llegara al monte Ebal. Cuando se pronunciara la maldición, dice la palabra que todo el pueblo tenía que responder con un amén. ¿Qué es lo que tenía diciendo el pueblo? Si desobedece la ley, que así sea. Todo lo que acarrea la maldición, todo lo que acarrea lo que se pronuncia la maldición, si no cumple la ley, así sea. Estaban acertando, estaban diciéndole al Señor, así sea. Estaban diciendo entre ellos mismos, verdaderamente eso es cierto. Estaban afirmando en la ley de nuestro Señor. Dice que Dios enumera las maldiciones que se pronunciarán en el monte Ebal. Dice que los que están en el monte Gerizim bendecirán al pueblo, y los que están en el monte Ebal pronunciarán las maldiciones. Dice que esto era una confirmación comunitaria del pacto.
¿Por qué una confirmación comunitaria? Dice que al pronunciar bendiciones desde Jericín y maldiciones desde Ebal, el pueblo respondía, amén, que significa así sea, confirmando su aceptación del pacto. Con ese amén ellos estaban confirmando que ellos aceptaban el pacto de Dios con ellos, que ellos aceptaban la ley. Dice que esta proclamación pública reforzaba la responsabilidad colectiva e individual ante Dios, un compromiso ante nuestro Señor. Entonces, ¿cómo se puede ver en este capítulo la aplicación para el pueblo de Israel? ¿Cómo aplicaba este capítulo? ¿Qué enseñaba este capítulo? ¿Qué enseña este capítulo en el contexto histórico para el pueblo de Israel? Primeramente, la renovación del pacto, que como bien les estaba diciendo, el primer pacto fue con Abraham, después lo tenemos acá en el monte Sinaí, después lo tenemos acá cuando cruzan el río Jordán con esta nueva generación, la renovación del pacto. El capítulo recordaba a Israel su relación especial con Dios y su compromiso de obedecer la ley como base para disfrutar de las bendiciones en la tierra prometida. Número 2, reconocimiento de las consecuencias. Al escuchar las bendiciones y maldiciones, Israel entendió que su prosperidad dependía de la obediencia, mientras que la desobediencia traería juicio, que eso lo vamos a ver en el capítulo de mañana, la obediencia, las bendiciones. Dice, la otro es que es la unidad nacional. ¿Por qué la unidad nacional? Porque el acto de reunirse en el monte Gerizim y el monte Ebal reforzaba la identidad colectiva de Israel como un pueblo santo y unido en el pacto. Número 4, la prioridad de la ley. Esta es la otra aplicación. Dice que la escritura de la ley en piedras resaltaba su importancia como guía para la vida diaria, asegurando que todos los conocieran y recordaran, que todos conocieran y recordaran qué cosa, la ley. Dependencia de Dios. El altar en el monte Ebal subraya la necesidad de reconciliación con Dios, recordando al pueblo que aunque pecaran, podían buscar perdón y restauración. Y el último punto, la última aplicación para el pueblo de Israel dice que testimonio a las naciones. ¿Por qué testimonio para las naciones? Dice que este acto público destacaba a Israel como un pueblo diferente, gobernado por los mandamientos de un Dios santo, ofreciendo un testimonio a las naciones venideras. Siempre recordando que Dios llama al pueblo, llamaba al pueblo a la santidad. Él era un Dios santo, quería un pueblo santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este capítulo para la vida de nosotros ahora? Primeramente, renovación del pacto. Así como Israel renovó su compromiso con Dios, nosotros somos llamados a vivir en un pacto renovado a través de Cristo, quien cumplió la ley y nos reconcilió con Dios. Ahí tienen los versículos si los quieren, porque para avanzar en el tiempo, son las 11:15 ya, pueden tomar los versículos en Lucas 22:20. Ahí vemos la renovación del pacto. ¿Qué es lo que dice? Que porque se dice que nosotros somos llamados a vivir en un pacto renovado a través de Cristo, quien cumplió la ley y nos reconcilió con Dios. Número 2, que son las consecuencias de nuestras decisiones. El contraste entre bendiciones y maldiciones nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias espirituales. Si seguimos los principios de Dios, experimentamos su dirección y paz. Gálatas 6, los versículos 7 y 8. Si obedecemos a nuestro Señor, obedecemos sus mandamientos, obedecemos sus estatutos, como bien dice la palabra, como bien lo hemos visto, vamos a ser bendecidos. Pero si decidimos desobedecer, acarreamos ¿qué cosa? Consecuencias. Y lo otro es prioridad de la palabra de Dios. Sé que las piedras con la ley grabada simbolizan la importancia de la palabra de Dios. Hoy debemos escribir la ley de Dios en nuestros corazones, estudiándola y viviéndola diariamente, como bien lo vimos en el Salmo 119:11, que yo se los leí ahorita, y también se encuentra en 2 de Timoteo 3, en los versículos 16 y 17.
Entonces, la otra aplicación para nuestra vida es el reconocimiento del pecado y dependencia de Cristo. El altar en el Monte Ebal señala nuestra necesidad de reconciliación. Cristo es nuestro sacrificio perfecto que nos redimió de la maldición de la ley. Debemos depender de su gracia y de su perdón. También vemos la unidad y responsabilidad comunitaria. El compromiso colectivo de Israel nos desafía a vivir en unidad con otros creyentes, apoyándonos mutuamente para obedecer a Dios y reflejar su gloria en el mundo. Y somos testimonio al mundo, debemos ser testimonio para el mundo. ¿Por qué? Porque la proclamación pública del pecado, del pacto por Israel, refleja nuestra misión de ser testigos de Cristo en el mundo, mostrando su verdad y amor con nuestras vidas. Y tenemos que mostrar qué cosa, gratitud por la gracia. Mientras Israel vivía bajo un pacto basado en la obediencia a la ley, nosotros vivimos bajo la gracia en Cristo. Esto debe inspirarnos a vivir con gratitud y dedicación a Dios. Ahí están todos los versículos, mis hermanos, que respaldan todo esto que les he estado diciendo. Entonces, algo que quería decirles antes de entrar a las preguntas y las respuestas. Vemos que vemos que fue pronunciada la maldición. ¿Desde el monte qué? Desde el monte Ebal. Entonces, mis hermanos, sabemos, como bien les decía, que se levanta, pero hay algo que se levanta en el monte Ebal y es el altar. Se levanta el altar en el monte Ebal. Jehová manda hacer sacrificios ahí en ese monte, en el monte donde simbolizaba el monte donde se iba a pronunciar qué cosa, la maldición, Maldición y la donde se iba a bendición. pronunciar qué cosa, que si tú desobedecías, ibas a acarrear qué cosa, consecuencias, ibas a acarrear maldición. Pero ¿qué representa ese altar? Mis hermanos, tú y yo nos podemos equivocar. Tú y yo podemos pecar. Tú y yo podemos desobedecer, pero tenemos un Dios perdonador. Tenemos un Dios que si tú te arrepientes, tenemos un Dios que si tú vas a su presencia arrepentido, Él está ahí. Él está ahí, como mismo estaba este altar, ahí está Dios, esperándonos con los brazos abiertos, a que nosotros aceptemos que nos equivocamos, que pecamos, que erramos, y Él está ahí, porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios verdadero, que a pesar de nuestros errores, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros a pesar de que nosotros no teníamos, no merecemos nada, a pesar de que nosotros no somos merecedores de nada, Él vino a renovar un pacto. Él vino a hacer un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino para que fuéramos redimidos. Vino a hacer ese sacrificio perfecto para reconciliarnos con nuestro Señor. Entonces, vamos a la parte que más le gusta a nuestro hermano Jorge. Primera pregunta. ¿Por qué Dios instruye al pueblo a escribir la ley en piedras recubiertas con cal al cruzar el Jordán? Para que cada vez que alguien pase o digo asome por allí, recuerde o sea, las leyes de Jehová. Amén. Amén. ¿Alguien más? Dios le manda escribir la La ley recubría con Amén, la, diga, hermano. ¿cómo fue la pregunta, hermana? ¿Por Disculpe. qué Dios instruye al pueblo a escribir la ley en piedras recubiertas con cal al cruzar el Jordán? No era para que Ah, para que la recubrieran con cal, para que la palabra permaneciera. Amén. y Amén. también para que sierva y también con cal, porque eso era blanco como la nieve, o sea, que era sin mancha, que era santa, que todo lo blanco es limpio. Representaba pureza. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por la cual dice que Dios le manda a escribir la ley en piedras para que fuera un recordatorio visible. Tiene alguien más hablando, cielo. Ah, sí. Perdón. ¿Quién? Era Hamilton.
Le Alguien No, estaba era hermanos, diciendo amén. que era para que fuera visible, era recordar, para que fuera visible. Amén. Amén. Un recordatorio visible, duradero y accesible del pacto. La cal ayudaba a destacar la escritura, simbolizando claridad, pureza y la importancia de obedecer la palabra de Dios. Eso está en los versículos del 2 al 4. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué simboliza el altar construido en el monte Ebal con piedras sin labrar? Simboliza la pureza Maldición. de Dios. La maldición era que Era simboliza. maldición. Simbolizaba la pureza de Dios, que Él quería que nada no fuera tocado o tallado porque se le quitaba la pureza, ¿no? La pureza es la, ¿cómo le llama? Sorry. No fue. Amén, amén. Dice que el altar representa la adoración pura a Dios, Eso, pura, eso. La pureza. sin intervención humana que pudiera contaminarlo. Los sacrificios ofrecidos allí simbolizan la necesidad de reconciliación con Dios y apuntan hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Deuteronomio, los versículos 5 y 7. Y como les leí en Éxodo 20:25, donde el Señor ordenaba de que no se podía, cuando se le fuera a hacer altar a él, no se podía labrar la piedra. Entonces, la otra pregunta. ¿Por qué se divide a las tribus entre el monte Gerizim y el monte Ebal? Yo les hablé mucho de eso, Eran 6. Hablando a alguien. ¿no? ¿Usted, hermano? Ok, gracias. Eran 12 tribus y 6 tribus se establecieran en el monte Gerizim para seguir a su lista de bendición. Entonces, esta tribu eran los descendientes de Lea y Raquel. Las otras 6 tribus cumplirían las maldiciones en el monte Baal, Pronunciaría. que era Rubén y los otros nombres que no lo escribí. Amén. Dice, 6 tribus proclamaron bendiciones desde el monte Gerizim, que Sí. como les vimos que simboliza qué cosa, fertilidad y vida, mientras que otras 6 declararon maldiciones desde el monte Ebal, que el Ebal. símbolo ¿cuál era? El monte Ebal, símbolo de aridez y juicio. Esto Sí. resaltaba el contraste entre la obediencia y la desobediencia, enseñando al pueblo las consecuencias de sus decisiones. Versículos 11 y 13. ¿Y dónde está Nina, que yo no la siento hoy? Pregunta número 4. ¿Qué función cumplían los levitas al proclamar las maldiciones y por qué el pueblo respondía? Amén. Mm. No, la pregunta. ¿Qué función cumplían los levitas al proclamar las maldiciones y por qué el pueblo respondía? Amén. Ay, Eh, me la tengo en la boca, Dios mío. ellos proclamaban, ese siervo es tremendo. Lo que me recuerda es que ellos proclamaban amén, es con un así sea todo lo que Dios decía. No era. Pero no recuerdo el por qué era, qué era lo que ellos proclamaban. O sea, cuando se proclamaba algo, ellos debían de contestar con un amén. Era como para distinguirse, que ellos eran una, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, las tengo, pero ayúdenme, ayudo. ¿Qué es lo que ellos estaban proclamando, Raiza, en el Monte Ebal? Yo pienso que eran, ay Dios mío, usted estaba hablando de eso Bendición. ahora mismo, yo no sé si hay que creo que ellos estaban, si no mal recuerdo, ellos estaban como proclamando las leyes de Jehová ay santo, y Esa que ellos dice la debían pregunta. decir amén. Raiza, La maldición, Versículo porque 11 y yo 2. en el monte Ebal. Raiza, que dice la pregunta. ¿Qué función cumplían los levitas al proclamar las maldiciones? ¿Qué era lo que estaban haciendo los levitas en el Monte Ebal? ¿Qué tenían que pronunciar? ¿La qué es la de Raiza? Amén. Las maldiciones. Las maldiciones, perdón. Te lo estoy diciendo.
No, yo que le Eh, estoy haciendo énfasis a ella eh, porque ella no, dice que ella no sabía qué era lo que estaban proclamando en el Monteval. la hermana Dania también quiere Ay, hablar. pero usted no- Hermana Dania, por favor. Sí, yo le dije la maldición, que no me escucharon, que yo le dije que era la maldición también, Perdón, mi pero no me hermana, perdón. escucharon. De los levitas proclamaban las maldiciones como una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Y el pueblo respondía Amén. 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 para Así afirmar su sea. aceptación del pacto y su responsabilidad de cumplirlo. O sea, asumiendo prácticamente que estaban en falta, ¿no? Con el amén. ¿Eh? Ellos No, tenían que decir amén, era como tipo, sí, es verdad, estamos asumiendo, Estamos asumiendo, aceptando lo que tú Afirmando su aceptación del Afirmando. pacto, afirmando lo que estaban diciendo los levitas. ya, ok. De que los levitas proclamaban las maldiciones, que es lo que simboliza qué cosa, las consecuencias del pecado. Y dice que cómo tenía que responder el pueblo. Amén. Amén. Eso era la afirmación del pacto, la afirmación, la aceptación de este pacto. Entonces, terminamos. Sierva, y ellos no podían arrepentirse porque ellos tenían, ay Dios mío, porque Mi hermana, no, mientras estaban diciendo, recuerda que digan amén, recuerda que estamos hablando de algo simbólico, que el Señor le está diciendo, le está mostrando al pueblo. Mañana lo vamos a ver mucho más claro en el capítulo 28. Pero recuerda que es lo que Dios quería que el pueblo entendiera, lo que lo que él quería que el pueblo para hiciera. que se Él le está arrepientan. mostrando visualmente que si ellos decidían, él les está dando la ley nuevamente. Sí, Si sí, yo ellos lo entendí. decidían obedecer la ley, si ellos decidían obedecer sus mandamientos, ellos iban a ser bendecidos. Bendiciones. Pero entonces, si ellos Claro. desobedecían la ley, entonces, ¿qué es lo que iban a acarrear? Maldición. Entonces, Eso eso tenía que era ser lo que afirmado, Jehová sí. quería que ellos vieran, Bien, visualizaran. sí. Ok, Pero no ok. quería decir de que 6 tribus iban a ser bendecidas y 6 tribus iban a ser maldecidas. Ujú, Era una visualización. Jehová quería que ellos vieran qué era lo que ujú, qué era lo que iba a suceder con ellos si ellos ujú, decidían obedecer y si decidían desobedecer. ujú. ¿Entendiste, Ok. hermana Karina? Entendí perfectamente, gracias. Gloria a Dios. amén. Sierva del Altísimo. Dios. Ujú. Sí, A causa de ese pasaje que estuvimos escuchando en audio, me vino algo a la cabeza que he escuchado en estos últimos días, un poquito, o sea, en relación a esto a unas cuantas veces que lo escuchamos. O sea, este fin, y yo lo busqué, la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, no dice así mimito, pero es un énfasis, ¿no? Eh, ¿Cuál es el contexto que trae esto? O sea, literal, Dios nos manda a que no confiemos en otros, sino que confiemos en Dios. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es? Que solo confiemos en Jehová. Mi ah, hermana, Recuerde que la palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y sabemos de que toda palabra inspirada por el Espíritu Santo, alguien que está lleno del Espíritu Santo, nosotros ahí mismo, nosotros discernimos, ¿no? Y creemos, digamos, un ejemplo en este tiempo, a alguien que le esté diciendo, así dice el Señor, ¿no? Así dice el Señor en su palabra. Amén. amén. Sí. amén, Amén. amén. Sí, me gustaría hacer un aporte antes Amén, que amén, usted sí. concluya, sierva del Altísimo. ¿Se puede? Claro, siempre. Amén. Bien, ese es uno de los puntos bien importantes que se tocó en este capítulo. Eh, y las preguntas, por ejemplo, en el cual está hablando la hermana Raiza, es muy bueno, perdón, es muy bueno, me puse muy fino yo ahí. Siervo. Santo, Gloria a aleluya. Dios. Bien, Gloria. es muy bueno, mis amados, reconocer qué es lo que está pasando. Si analizamos
lo que dice la escritura cuando nosotros analizamos el versículo 11, que es donde inicia, y dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, la maestra explicó eso bien, dice, cuando hayas pasado, oh santo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, Gerizim. Gerizim, exacto, Gerizim. Gerizim, ok, para bendecir al pueblo. ¿Y quiénes eran los que iban a estar ahí? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Es muy importante mirar cuáles son las 12, las 6 que están ahí. Ok, pero bien. Dice, estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. ¿Quiénes eran? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Ahora bien, dice, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Número 1. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo, no dice respondió, dice responderá y dirá amén. Amén. Ok. Desde ahí hasta la última que se menciona, todas estas son las maldiciones que se mencionan en el capítulo 27. Como decía la maestra, se va a entender mejor cuando comprendamos el capítulo 28 y por qué se habla en ese capítulo. Ahora bien, es muy importante reconocer que aquí lo que se está es advirtiendo, y con el amén, el pueblo no puede mañana decir, cuando ellos levanten una escultura, por ejemplo, de imagen de fundición, y le cayera una maldición, no podían decir que no sabían nada. El amén aquí estaba afirmando que ellos aceptaban la condición del pacto, porque ¿cuál era el pacto que Dios había hecho con el hombre? Que lo iba a bendecir y que iba a estar con ellos. Pero este pacto estaba condicionado. ¿Condicionado a qué? A que ellos no hagan ninguna de estas cosas que menciona el capítulo 27, que estaba explicando la maestra, y si usted lo lee, cada uno de ellos es una de las maldiciones que le podía caer al pueblo en caso de que no cumplieran con uno de los estatutos, reglamentos que Jehová le había establecido. Ya, cielo. Amén, amén. 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 Entonces, claro. Entonces, seguimos. Amén, amén. Sí. Conclusiones. Esto es ya para quedarnos en síntesis, como uno dice del capítulo. Que Deuteronomio 27 es un capítulo clave que resalta la renovación del pacto de Israel con Dios al entrar en la tierra prometida, subrayando la centralidad de la ley en su vida. Las piedras recubiertas con cal, donde se escribía la ley, simbolizaban la claridad, pureza y permanencia de los mandamientos divinos visibles para toda la nación. El altar en el monte Ebal, construido con piedras sin lavar, enfatizaba la pureza de la adoración a Dios y la necesidad de reconciliación a través del sacrificio, prefigurando el sacrificio perfecto de Cristo. La división de las tribus entre el monte Gerizim y el monte Ebal, representando bendiciones y maldiciones, ilustraba el contraste entre obediencia y desobediencia, mostrando que las elecciones tienen consecuencias espirituales. La proclamación de los levitas y las respuestas del pueblo con amén reflejaban la importancia de la responsabilidad comunitaria en el cumplimiento del pacto. Este capítulo también nos enseña que, aunque el pecado trae maldición, Dios provee un camino de restauración y gracia, una verdad cumplida plenamente en Jesús. Para los israelitas, estas instrucciones reforzaron su identidad como pueblo escogido
y su misión de reflejar la santidad de Dios. Para nosotros hoy, este capítulo nos llama a depender de la gracia de Cristo, quien nos redimió de la maldición de la ley, a vivir obedeciendo su palabra. En conclusión, Deuteronomio 27 nos recuerda que Dios es santo y justo y que nuestra obediencia y compromiso con Él determinan nuestra relación con su bendición eterna. Amén y Dios me le bendiga. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Qué jugoso, gloria a Dios, sí.